En este video 3, en esta tercera parte, vamos a trabajar con el último usuario que generamos, que era principal-bd. ¿Ya? Recuerden que la clave de ese usuario la habíamos definido como inacap123. ¿Sí? Ahí estaba definida. Entonces nos procedemos a conectar. Genero una nueva conexión desde el developer. Le coloco el nombre, sería 03 conexión principal-bd. Coloco el nombre real del usuario. Coloco el nombre que sería principal-bd. Le coloco la contraseña inacap123. La guardo, la pruebo, me dice correcto, ¿ya? Me conecto. ¿Ya? Estamos bien. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con ese usuario, ¿sí? Entonces ahí yo estoy principal-bd. Entonces seguimos con las siguientes instrucciones. Instrucción 18. ¿Sí? Veamos si estamos bien. Claro, instrucción 18. Me dice, cree secuencias para determinar los valores autoincrementales de las tablas idiomas, comics y NUV. Entonces yo voy a tener tres tablas en mi modelo, ¿cierto? Tengo idiomas, tengo comics y tengo NUV. Pero si se fijan, los valores de los campos PK siempre son secuencias de números, son como correlativos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la idea es que yo no inserte este valor, sino que se autogenere. ¿Y cómo lo logro? Con las secuencias. Las voy a crear con ese nombre. secid para idioma, seccom para comics, secnuv para la tabla nuv. ¿Okay? Entonces basta con que yo vea el valor con el que comienza y cómo se van a ir incrementando después. Todas comienzan en 1 y todas se van a ir incrementando en 1 también. Entonces coloquemos aquí. Create sequence con Q y U, ¿ya? Sequence sec-id. El sec-id va a comenzar con un 1, o sea, el primer insert que yo haga en la tabla idioma va a tener un 1. Y luego los demás se van a ir incrementando de 1 en 1. Y el incremento no va a tener límite, entonces le coloco no max value. Podríamos perfectamente reutilizar esa instrucción, cambiar algunos datos, ¿cierto? secid, seccom, secnuv. Todas ganan la misma configuración, ¿cierto? Comienzan en 1 y se incrementan en 1. Entonces, como estamos trabajando con developer, podríamos perfectamente ejecutar todo al tiro. Control Enter. secid creado, seccom creado, secnuv creado. Ahora, el tema de las secuencias es que las secuencias son independientes al modelo relacional. Si se fijan, yo ni siquiera he creado las tablas todavía, pero aún así pude crear la secuencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos, en qué momento la llamamos. Instrucción 19. Dice, cree las tablas relacionadas y asócialas al table space práctica 2. Vamos a ver el modelo. Tengo la tabla idiomas, id, nom, id. Entonces digo, créate table idiomas. Tengo el id, que es un number. Además va a ser la PK de la tabla idioma, así que lo genero con un índice. Listo. El otro campo es nom-id, que es un varchar de, pongámosle 20, not null. Y para indicar que la tabla, ¿cierto?, va a pertenecer a un X table space, al final, cuando cerramos el paréntesis, antes del punto y coma, le colocamos el nombre. Table space, práctica 2. A eso se refería con asóciala al table space, o sea, indíquele acá en la creación cuál va a ser su esquema de creación, cuál va a ser su table space, su contenedor lógico. Y la creamos. Aquí hay que tener mucho cuidado, así que vamos a ir creándola una por una. Control Enter. A ver, id, nom, id, idiomas,
idiomas, ya, correcto, creémosla. Me dice table idiomas creado. Bien. Siguiente tabla, comics. Entonces, créate table comics. Le coloco al tiro para que no se me olvide table space práctica 2. Al tiro para que no se me olvide. Entonces la tabla comics tiene 5 campos: idcom, nomcom, tomcom, pagcom, precom. O sea, este corresponde al identificador, el nombre, este corresponde al número del tomo del cómics, esto corresponde a la cantidad de páginas del cómics, y el último al precio. Espero que se entienda. Entonces tenemos idcom, nomcom, tenemos el número del tomo, las páginas del tomo, o sea, del cómics, y el precio. Entonces le coloco acá. Me faltó el tipo, me le coloco, es un tipo number, constraint, pk.com, primary key. El nomcom va a ser un varchar 2 de, pongámosle 50, no sé de qué tan largo será el nombre del cómic, así que pongámosle 50. El número del tomo va a ser un number, coma, ahí me había equivocado, ¿cierto? Las páginas, number, y el precio, number también. Y procedemos a crearlo. Bien, tabla comics creada. Siguiente tabla, me faltaría el modelo, ¿cierto? El modelo actúa como intermediario entre lo que son los cómics y el idiomas. Entonces tengo idnuv, idcom, idid. Créate table nuv, le coloco de inmediato table space práctica 2, le coloco el idnuv, tengo el idcom y el idid, ¿cierto? Que son los campos FK para poder acceder a los otros valores. Entonces, la PK es un number, lo defino al tiro. El idcom es un number, pero además es una FK que me permite referenciar hacia la tabla comics, específicamente al campo PK de la tabla comics, que casualmente se llama idcom. Coma. Por último tengo el idid, que es un number, va a ser de tipo constraint, es decir, va a tener un índice. Esa FK me va a permitir establecer referencia hacia la tabla idiomas, específicamente al campo idid de la tabla idiomas. De esa forma estoy estableciendo relación. Lo otro que podríamos hacer para especificar más sería colocar que estos campos fueran obligatorios. O sea, aquí después del tipo yo le digo not null, y acá abajito también. Nuv creado, table nuv creado, o sea, acabamos de crear nuestro modelo relacional, ¿cierto? Que solamente tiene 3 tablitas. Solamente tiene 3 tablitas, nada del otro mundo. Siguiente instrucción. Vamos por la número 20. Luego de crear las tablas de mi modelo, voy a crear una tabla que apoya este modelo, que va a actuar, o me va a servir, perdón, para ir almacenando el registro de históricos, de acciones que el usuario vaya realizando. Entonces dice, crea una tabla llamada historial. Así que créate table, historial, inmediatamente para no olvidarme, le coloco table space, práctica 2. Esta tabla va a tener los siguientes campos. Me dice, va a tener el código del historial, que va a ser un number.
esta tabla va a tener el des_is, que es un campo que actúe como descripción. Por eso tiene harto, es un varchar de 100. Des_is 100 le coloco. Y va a tener el fetch_is, que es del tipo date. Creamos la tabla de historial. Luego me dice, considere que debe crear también una secuencia para trabajar con el campo PK. O sea, yo creé secuencias arriba, pero creé secuencias para las tablas del modelo, idiomas, comics y NUF. Ahora que creé la tabla historial, voy a crear su propia secuencia para ir determinando automáticamente el campo PK. Entonces coloquemos create secuencia, lo voy a llamar sec-is, va a empezar en 1, se va a ir incrementando de 1 en 1 y no va a tener un límite. Generamos la tabla historial, generamos la secuencia. ¿Cuál es la idea? Que si el usuario hace alguna inserción, en el historial me aparezca una pequeña frase indicándome de la acción. Si el usuario elimina algo, que me indique que elimine. Que me indique que alguien eliminó algo. Si alguien hace alguna modificación, algún update, por ejemplo, que el historial me diga, oye, alguien hizo algún update. ¿Sí? Es una tabla que viene en apoyo de nuestro modelo. Siguiente instrucción. Número 21. Entonces dejo harto espacio. Estoy acostumbrado yo a dejar harto espacio. Y mira, los triggers, ¿cierto? Yo les comentaba que los triggers son disparadores. Pensemos en un trigger y pensemos también en una pistola. Pensemos en el gatillo de la pistola. Cuando usted presiona el gatillo de la pistola, ¿cierto?, ocurre una acción. ¿Sí? En este caso, el trigger es un elemento que se va a ejecutar cuando se cumpla cierta condición. Sin que yo tenga que ejecutarlo, el trigger se va a ejecutar solito. Es como súper independiente. Pero hasta por ahí nomás, porque para gatillarse igual necesita que se cumpla cierto criterio. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se hace. Dice, cree los triggers correspondientes para insertar datos en la tabla historial cada vez que se realicen inserciones de datos en cualquiera de las tablas del modelo. Comics, idiomas, NUF. ¿Bien? Insertar cómic, insertar idioma, insertar NUF. Cada vez que yo hago un insert en una de las tablas del modelo, la tabla del historial tiene que ir llenándose con registros, solitos. Yo, el insert, ¿cierto?, lo voy a configurar de tal manera que se haga solo y se ejecute solo en la tabla historial. Entonces digo, create o replace trigger. El trigger que voy a hacer primero es insertar comic. Luego le coloco el gatillador, el gatillante, o sea, después de qué se va a ejecutar este trigger o cuál es la condición. Digo, voy a ejecutarlo después de realizar un insert sobre la tabla comics. O sea, cuando alguien haga un insert sobre la tabla comics, se va a ejecutar el trigger que se llama insertar comic. Pero ¿qué acción va a llevar a cabo? Lo que va a estar entre medio del begin y el end. Es decir, un insert hacia la tabla historial que va a estar compuesto de lo siguiente. El ID es autoincremental y para ello yo había declarado sec-is y digo .nextVal. De esa forma voy a ir autogenerando, ¿cierto?, el valor. El siguiente campo de la tabla historial era la descripción. Entonces voy a colocar un pequeño mensaje que diga registro insertado en tabla comics, coma. Y luego faltaría el dato que va en el campo de la fecha. Y yo le voy a decir que me guarde esta frase, pero que la fecha sea la del sistema. Entonces digo sysdate. El sysdate te obtiene la fecha y la hora del sistema.
Entonces la idea es que el historial me diga, oye, ¿sabes qué? El 4 de mayo, en tal hora, un usuario hizo esta acción. ¿Bien? De esa forma vamos a generar el trigger. Seleccionamos todo, presiono Control Enter. Y mira, lo ideal es que se cree sin errores, obviamente. ¿Ya? ¿Qué ocurre? Que de repente uno se equivoca en la instrucción y te crea el trigger, pero te lo crea con errores y te dice algo de error check. Probablemente nos pase más adelante. ¿Ya? Ahora no me pasó, así que tuvimos suerte. El or replace me permite evitar borrar el trigger para después volver a crearlo. El replace lo reemplaza, lo sobrescribe. O sea, yo puedo crear este trigger muchas veces y no me va a mandar un error como que de que, oye, este trigger ya está. ¿Sí? Ahí no, ¿cierto? Podemos ir ejecutando, podemos ir cambiando algo acá y podemos ir directamente creándolo otra vez. De la misma manera voy a crear insertar idioma. Entonces yo digo lo siguiente, mira. Cuando alguien haga un insert sobre la tabla idiomas, se va a ejecutar el trigger que se llama insertar idioma. Entonces cuando alguien haga un insert sobre la tabla idiomas, quiero que el historial me auto-obtenga el SecIs, ¿cierto? Gracias a la secuencia me auto-obtenga el ID y voy a cambiar el mensaje. Quiero que me diga registro insertado en tabla idiomas. Y lo demás se mantiene. Quiero que me rescate la fecha del sistema y la hora del sistema. Espero que se hayan entendido los cambios que hicimos. De la misma manera, creo el último que es insertar nuv. Le coloco ahí entonces insertar-nuv. Ese trigger se va a ejecutar después de hacer un insert sobre la tabla nuv. Y quiero que el historial, usando la misma secuencia SecIs, me almacene otra frase que diga registro insertado en tabla nuv. Entonces vamos a ir creando esto. Me faltó crear el tema del idioma, entonces voy a ejecutarlo. Ahí sí, yo lo había codificado, pero no lo había ejecutado. Ahí está. Y por si acaso voy a volver a crear el primero. Ahí está. Ya, me crea los 3 triggers sin ningún error. Ese es el ideal. Siguiente instrucción. Me dice, inserte todos los registros a través de procedimientos almacenados. El trigger es un elemento, ¿cierto?, que se va a autogatillar, por así decirlo. Pero el procedure se va a gatillar cuando yo le diga. Cuando yo lo llame. Es casi como tener un método hecho en Java. Entonces, guardemos los avances. Le mantengo el nombre. Ya. Vamos a crear procedimientos que se encarguen de hacer esa pega. Primero voy a crear el agregar idioma. Ojalá respetemos los nombres, ¿cierto? Entonces digo create por replace procedure agregar idioma. Y mira, el procedimiento funciona casi como un método de Java, casi como un método normal. El procedimiento necesita que yo le entregue algo para que funcione. Yo le voy a entregar un nombre. Pero mira, entendamos que queremos insertar. Quiero insertar en idioma. Si yo reviso la estructura de la tabla idioma, en el modelo, veo que idiomas tiene 2 campos. Tiene el ID y tiene el nombre. Y de estos 2 yo voy a generar solamente el ID. Voy a generar solamente el ID. Eso se autogenera, se hace solito, gracias a la secuencia. Entonces, ¿qué es lo que yo debo entregarle como texto? ¿Qué es lo que yo debo digitar? Estos nombres de idiomas. Esto es lo que yo le entrego. Por eso digo, el procedimiento va a recibir solamente un valor. ¿Cuál valor? El nombre. Que yo le voy a decir después cuáles son estos nombres. Entonces, por eso digo, le entrego el nombre.
podría llamarse igual que el campo de la tabla o podría llamarse de manera diferente y va a funcionar igual. Ahora, si es el nombre lo que yo le voy a entregar, tal vez el tipo number no tenga mucho sentido, ¿cierto? Entonces, hagámoslo, ¿cierto?, compatible con lo que queremos hacer. Le digo varchar 2. Ahora que el procedimiento reciba ese nombre, voy a pedirle que me ejecute un insert dentro de la tabla idiomas y queremos que nos inserte los siguientes valores. El primero es el autogenerado, que eso se hace con la secuencia. Y así como en la tabla historial tenía el sec_is, para la tabla idiomas yo generé el sec_id. Entonces me va a insertar el valor autogenerado y me va a insertar el texto que yo le entregue acá arriba. Ese sería el agregar idioma. Así, súper cortito. Entonces ahora veamos si funciona. O sea, veamos si podemos crearlo bien. Control Enter. Me dice procedura de agregar idioma compilado. Y nótese que no me lo creó con errores. Por lo tanto estamos súper bien. De la misma manera voy a reutilizar esto. Y voy a crear el segundo, que es agregar comic. Pero para hacer otros cambios yo debo revisar el modelo. Comics tiene 5 campos, pero de estos 5 campos hay uno que se va a autogenerar, que es el ID, ¿cierto? Ese se autogenera, entonces yo no se lo entrego. ¿Qué es lo que yo le entrego al procedimiento? Le entrego el nombre, el número del tomo, el número de páginas y el precio. Yo le entrego estos otros 4. Entonces digo, le voy a entregar el nombre del cómic, coma, le voy a entregar el número del tomo, y por ser un número, le entrego, ¿cierto?, number, coma, le voy a entregar el número de páginas, y le voy a entregar el precio. Entonces le estoy entregando 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, una vez que yo reciba esos 4, voy a hacer un insert dentro de la tabla comics, pero aquí no voy a usar el sec_id porque esa es la secuencia del idiomas. Yo aquí voy a usar sec_com. Estas secuencias las creamos arriba, fue como una de las primeras cosas que hicimos. Y luego digo, ¿tengo cómo generar el ID? Sí. ¿Tengo cómo generar el nombre? Sí, ahí yo se lo mandé. ¿Qué tendría que entregarle después a la tabla comics? El número del tomo, el número de páginas y el precio. Control Enter. Y me lo autogeneró. O sea, perdón, lo logramos crear correctamente. No me lo creó con errores. Me faltaría el último. Lo reutilizo. Y voy a generar este que se llama agregar nuf. Si yo reviso la tabla del nuf, el nuf de partida está compuesto de puros números. ¿Bien? El ID es autogenerado. Entonces lo que depende de mí son los otros 2 campos, los campos FK. Yo le entrego el ID_com, yo le entrego el ID_id. Pero el ID_nuf se autogenera gracias a la secuencia del nuf que creamos para tal efecto. Entonces digo, yo le entrego el ID del cómic, ahí lo voy a llamar cómic. El tipo varchar no me sirve porque el ID del cómic es un number, coma. Le entrego el ID del ID, que también es un number. Pero el ID del nuf, el original, ¿cierto?, se autogenera con la secuencia de... O sea, perdón, el ID del nuf se genera con su secuencia, sec_nuf. Y aquí cambio la tabla, sería sería tabla nuf. Entonces tengo sec_nuf. Lo otro que le entrego es el número del cómic. Y lo otro que le entrego es el número del idioma, ¿cierto? El número que representa su ID, su contenido. Lo creamos.
Y mira, me creó las tablas de manera correcta, me creó los triggers de manera correcta, me creó los procedimientos de manera correcta. ¿Ya? Si alguno de estos elementos me llegara a fallar, yo tendría que empezar a revisar cada una de estas estructuras y probablemente el error cueste un poquito detectarlo. Puede que cueste un poquito en encontrarlo. Entonces, si les aparece algún error medio extraño, borren lo que hicimos y vuelvan a generarlo. Me refiero, borren las tablas, vuelvan a crearlas. Borren los triggers, vuelvan a crearlos. Borren los procedimientos, borren las secuencias, vuelvan a crearlas. Ya, pero por ahora estamos súper bien. Vamos bien. Guardamos. Y pasamos a la siguiente instrucción. Ah, perdón, estábamos en la misma, solamente que ahora me falta ejecutar esto. ¿Sí? Me falta ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, voy a pausarlo para rápidamente escribir las inserciones. Y seguimos al tiro. Entonces, rápidamente, ¿cierto? Después de crear el NUF, o después de crear el agregar NUF, el procedimiento agregar NUF, yo rapidito fui haciendo el llamado de esos procedimientos. Si se fijan, lo primero que inserté fue el agregar cómic. Fueron los cómics. O sea, yo mandé a ejecutar al procedimiento que se llama agregar cómic. Pero para que ese procedimiento funcione correctamente, yo tuve que entregarle el nombre del cómic, el número del tomo, el número de páginas y el precio. No le entregué el ID, puesto que el ID se autogenera. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría? Que el procedimiento... tengo que agregar, aquí está. El procedimiento recibía lo que yo le entregaba y él se encargaba de hacer la inserción. ¿Ya? Entonces, estamos en condiciones de poder insertar esto. Recuerden, si yo logro hacer un insert dentro de la tabla comics, se va a ejecutar el trigger que me va a colocar un registro en la tabla historial. Entonces, para que la fecha y la hora me queden diferentes en la tabla historial, voy a ir uno por uno. Podríamos ejecutarlo todo al tiro, pero voy a ir uno por uno. Control Enter, Control Enter, Control Enter. Es solamente para que me quede con fecha y hora distinta al historial. Ya, ahora que tengo algunos distintos, voy a insertar los demás rapidito. El idioma, o sea, mando a llamar al procedimiento agregar idioma, le entrego el texto, el procedimiento recibe el idioma y él se encarga de hacer la inserción. Y él se encarga de determinar, ¿cierto?, el valor del ID. Entonces podemos ejecutar esto al tiro. Control Enter, me lo gatillo correctamente y faltaría el NUF. Ahí están los inserts del NUF. El mismo caso. La tabla NUF tiene 3 campos, pero de los 3 campos yo me encargo de entregarle solo 2, puesto que el ID se autogenera. Control Enter. Ahí los gatilló correctamente. ¿Bien? Entonces creamos los procedimientos y realizamos las inserciones. Guardamos los cambios. Siguiente instrucción, y con esto ya estaríamos casi terminando. Me dice, liste todos los datos de cada tabla. Luego me dice, elimine todos los objetos. Esto es más facilito, ¿cierto? Que ya estamos terminando. Le colocamos ahí. Liste todos los datos de cada tabla. Digo simplemente select asterisco from idiomas, select asterisco from comics, select asterisco from NUF, select asterisco from historial. Mira, select asterisco from comics, ahí está. Select asterisco from NUF, ahí está. Select asterisco from idiomas, ahí está. Y el historial, mira. Me genera el código del historial, me genera la frase, o sea, inserté en la tabla comics, después inserté en la tabla idiomas, después inserté en la tabla NUFs. ¿Cómo yo puedo diferenciar cada uno de ellos? Por la fecha y la hora. Pero aquí hay un detalle. Me muestra solamente la fecha, así que de alguna manera teníamos que ser capaces de rescatar la hora.
¿Ya? La hora también la tengo, pero tenemos que rescatarla de cierta manera. Entonces para ello armo otro select y digo lístame el code is, pero lístamelo con el nombre código, coma, lístame también el this is, pero lístalo parece que era con comillas simple, no estoy seguro. Probémoslo con doble comilla. This is as, pongámosle descripción. Ahora le digo, lístame también la fecha, que es fake is, pero lístalo con el nombre de fecha. Y por último, lístame la hora. Entonces yo digo, to-char fake is hh24 (mi) ss. Mira, uno podría pensar que, oye, aquí se equivocó el profe, no es MI, es MM, ¿ya? Pero en realidad es MI de minutos. O sea, obténme la fecha, o sea, perdón, desde la fecha obténme la hora, pero muéstramela con ese formato: hora, minuto, segundo. Entonces, de esa forma yo rescato la hora desde el campo day. Es una manera, no es la única manera, es una manera de hacerlo. ¿Ya? Espero que les haya funcionado, espero que se haya entendido este pequeño ejemplo de cómo rescatar la hora. Siguiente instrucción, y con esto ya deberíamos ir terminando. Número 24, ya la tenía hecha. Dice, elimine todos los objetos creados anteriormente en el orden correspondiente. Tengo que eliminar las secuencias, tengo que eliminar los triggers, los procedimientos y las tablas. Esto está regalado, ¿cierto? Esto es papaya. Decimos drop sequence, tenía el sec_id, el otro era el sec_com y el otro era el sec_num, y me falta el de la tabla historial, is. Borré las 4 secuencias. Voy a borrar los triggers. Drop trigger, me parece que se llama insertar idioma, no estoy seguro. Sí, correcto, insertar idioma. Entonces borramos también el insertar comic. El otro era insertar null. Ya. Voy a limpiar aquí mi ventana de salida. Voy a borrar también ahora los procedimientos, y los procedimientos se llamaban, en vez de insertar idioma, era agregar idioma. En vez de insertar comic, agregar comic. Entonces drop procedure agregar idioma, agregar comic, agregar null. Listo, se fueron los procedures. Y faltaría borrar el tema de las tablas. Entonces digo drop table. Voy a borrar primero el null. Drop table comics. Drop table idiomas. Drop table historial. Se fueron las tablas. Siguiente instrucción. La 25 me dice, cierre sesión como usuario principal BD e inicie como system. Pero como yo nunca cerré la sesión del system, en este principal BD yo puedo simplemente guardar los cambios, guardar lo que he hecho. Esta pestañita del principal BD lo voy a cerrar. Chao. Voy a cerrar también la pestañita del admin BD. Chao. Y mantengo solamente la del system. Pero haber cerrado las pestañitas no significa que hayamos cerrado la sesión. ¿Ya?
Para cerrar la sesión yo tengo que dar clic derecho acá, en principal BD, desconectar. Desconecto al admin, desconectar, y mantengo solamente el system. Entonces aquí en el system yo tenía hasta la instrucción 9, entonces aquí yo continúo. Elimina el table space práctica 2. Entonces para borrar el table space decimos drop table space práctica 2 including content. Table space práctica 2 borrado. Instrucción 26. Elimina los usuarios principal BD y admin BD, ya que el table space práctica 2 asociado fue eliminado. Voy a borrar a los usuarios. Entonces drop user principal BD cascade drop user admin BD cascade. ¿Ya? Cuando decimos que queremos borrar al usuario en cascada, probablemente borre el usuario junto con algunos objetos que el usuario haya creado. Pero este cascade, ¿qué te borra? Te borra las tablas. No te borra la secuencia, no te borra el rol, ¿ya? No te borra todo. Entonces, igualmente yo voy a borrar el usuario. Borramos el usuario. Voy a borrar el segundo usuario. Borramos el segundo usuario. Y ahora voy a borrar todo lo que no me borra el cascade, que sería en este caso el rol. Instrucción 28, elimina el rol. Entonces digo drop role, rol principal. Borramos el rol. Y por último, me dice elimina los ficheros físicos práctica-01 y práctica-02 desde el directorio. ¿Por qué razón desde el directorio? Porque si yo lo borro por comando, me borra solamente el segundo data file y no el primero. No te borra el primero que se creó junto con el table space. Entonces, para evitarnos problemas, simplemente voy a la carpeta. Ahí está. Y como ya nadie está usando estos archivos, yo los borro directamente. ¿Sí? Siempre es recomendable, ¿cierto?, mantener una secuencia lógica con respecto a la eliminación de estos elementos, con tal de que nos evitemos problemas después. Entonces, hasta aquí llegaría, ¿cierto?, la actividad número 2. Espero que se haya entendido.